Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 30 de junio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El contexto histórico. Vamos a recordar como teólogos un poquito de la historia antigua. Recordemos que Jacob y su familia llegan a Egipto debido a la hambruna que estaban padeciendo y fueron muy bien recibidos por el faraón, porque José ya se encontraba ejerciendo a favor del imperio y estaba siendo de gran ayuda para la nación. Génesis capítulo 41, versos 41 al 43. Faraón le dijo a José: mira, te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino fino y le puso collar de oro alrededor del cuello. Lo hizo subir a su segundo carro y proclamaron ante él: doblad la rodilla, y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Fue enaltecido José. José, en el momento preciso que Dios lo dispuso, ya estaba superando las trágicas experiencias que vivió cuando fue llevado de esclavo a Egipto. Sin embargo, había una razón poderosa por la cual José ahora estaba colocado en el puesto que actualmente ocupaba. Génesis capítulo 37, versos 26 al 28. Y note usted: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho tenemos con matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no le pongamos la mano encima, pues es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos le hicieron caso. Entonces pasaron unos comerciantes madianitas, así que lo sacaron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Así llevaron a José a Egipto. Génesis 39:2. El Señor estaba con José y él prosperó y estuvo en la casa de su amo el egipcio. Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Es interesante, note bien, notar que aunque al principio las apariencias podrían decir todo lo contrario, lo cierto del caso es que efectivamente Dios estaba con José y José también estaba con Dios, porque de otra manera no hay razón para explicar la forma como José se libró de ser muerto por Potifar y la forma tan extraordinaria como fue liberado de la cárcel. Pero el énfasis es que Dios estaba con José. Ahora analicemos y recordemos un poco de la historia antigua para ver el contexto histórico. Entonces veamos al faraón que no conocía a José. Fue Amós I, quien reinó del 1580 al 1546 antes de Cristo. A veces lo escriben a Amosis I y Amenes, que significa el nacimiento de la luna, y fue el fundador de la 18ª dinastía. Después le sigue, como el segundo de la dinastía, Amenhotep I, cuyo nombre significa Amón está satisfecho, y reinó del 553 al 532 antes de Cristo, conocido también como Amenofis I, entre otros muchos nombres. Varios nombres tenía con el que se le conocía. Tenía un hermano mayor, pero al parecer murió antes de que pudiera heredar el trono. Este individuo era, note bien, quien temía a los a los israelitas, a los hebreos, y por eso oprimía al pueblo. Después viene Tutmosis I o Tutmose I, del 532 al 514 antes de Cristo. Este gobernante es un poco más conocido. Fue él quien lanza el decreto de muerte para los niños varones israelitas. Fue sucedido por su hijo Tutmosis II, quien a su vez fue sucedido por su hermana Hatshepsut del 1504 al 1482 antes de Cristo, y esta Hatshepsut fue quien adoptó a Moisés. Después le sigue Tutmosis III del 504 al 450 al 1400 del 1504 al 1450 antes de Cristo, y Hatshepsut
Durante algún tiempo fue corregente con él, con Tutmosis III, es decir, que gobernaron juntos. En el transcurso de su reinado, el imperio egipcio de Tutmosis III, alcanzó su máxima extensión territorial. También es conocido como Tutmosis III o Tutmes III, variantes de su nombre helenizado. Y este gobernante, Tutmosis III, note bien, fue el faraón del Éxodo. Y el Éxodo se calcula que ocurrió en marzo del 1450 antes de Cristo, tiempo en que termina el reinado de Tutmosis III. Veamos ahora el antecedente bíblico del Éxodo. Génesis 15, 13 al 16. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. En realidad fueron 430, ahorita lo vamos a ver. Pero yo también juzgaré a la nación a la que servirán, y después saldrán con muchas posesiones. En cuanto a ti, volverás a tus padres en paz, serás enterrado en buena vejez. Luego, en la cuarta generación, volverán aquí, porque la iniquidad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel vivieron, note bien, en Egipto fue de 430 años. Al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Jueces 11:26. ¿Por qué? Pues mientras Israel habitó, está haciendo remembranza en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a la orilla de Armón, durante 300 años no las recobrasteis en ese tiempo. Está haciendo énfasis respecto al cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Primero de Reyes 6:1. Aconteció que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron, note bien, de la tierra, 480 años después de que salieron de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, él comenzó a edificar la casa de Jehová. Ahí se está haciendo remembranza nuevamente. Y también en el Nuevo Testamento se hace remembranza del cautiverio del pueblo de Dios en Egipto. Hechos capítulo 7, verso 6. Pero Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que sería esclavizada y maltratada por 400 años. Ya sabemos que son 430. Gálatas 3, capítulo 16 y 17. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como si se refiriera a muchas, sino a una sola, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto, que la ley que vino 430 años después no invalida un pacto previamente ratificado por Dios como para anular la promesa. Está haciendo remembranza de la salida de Egipto, donde estuvieron 430 años de esclavos, y está recordando también cuando se dieron los 10 mandamientos. Por encima de todo y de quien sea, el Señor nunca dejó a su pueblo. Así como estuvo con José, también estuvo con ellos. La única diferencia es que José también estuvo con el Señor, pero su pueblo no siempre estuvo con él. Pero para los que estuvieron con él y confiaron en sus promesas, les fue de gran bendición. Este nuevo rey de Egipto aprendió que los hijos de Israel eran de gran utilidad para el reino. Muchos de ellos eran obreros capaces y comprensivos, y no estaba dispuesto a perder su trabajo. Este nuevo rey equiparó a los hijos de Israel con la clase de esclavos que habían vendido sus rebaños, sus manadas, sus tierras, y asimismo al rey, y asimismo al reino, cuando estaba la terrible hambre y José estaba al frente. Por lo tanto, pusieron sobre ellos capataces para que los oprimieran, note bien, con sus cargas, y construyeran para Faraón las ciudades del tesoro, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaron y crecieron, y estaban afligidos a causa de los hijos de Israel. Y los egipcios obligaron a los hijos de Israel a servir con rigor, y amargaron su vida, note bien,
con dura servidumbre en el trabajo del mortero y ladrillo y en toda clase de trabajo en el campo. Todo el servicio que les hicieron servir fue con rigor. Obligaron a sus mujeres a trabajar en el campo como si fueran esclavas. Sin embargo, su número no disminuyó. Al ver que su número aumentaba continuamente, el rey y sus gobernantes se pusieron de acuerdo para obligarlos a realizar cierta cantidad diaria. Pensaban someterlos con trabajos forzados y se enojaron porque no podían reducir su número ni aplastar su espíritu de independencia. Los israelitas ya eran muy numerosos, eran fructíferos, se multiplicaron y se hicieron extremadamente poderosos, y la tierra se llenó de ellos bajo el cuidado afectuoso de José y el favor del rey que entonces gobernaba. Se habían extendido rápidamente por el país, pero se habían, note bien, mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios en costumbres ni religión. Y su crecimiento y su creciente número ahora despertaba el temor del rey y su pueblo de que en caso de guerra se unieran a los enemigos de Egipto. Sin embargo, la política prohibía, note bien, su destierro del país. Muchos de ellos eran obreros capaces y comprensivos y contribuyeron enormemente a la riqueza de la nación. El rey necesitaba tales obreros para la construcción de sus magníficos palacios y templos. Por consiguiente, los equiparó con los egipcios que se habían vendido con sus posesiones al reino. Pronto se les impuso capataces y su esclavitud se hizo completa. Ahí se concretó la esclavitud del pueblo de Dios. El Éxodo completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Tu descendencia será extranjera en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, y también juzgaré yo a las naciones a las cuales servirán y después saldrán con gran riqueza. Los 400 años se habían cumplido. Aconteció en ese mismo día que el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado en los huesos de José, que por tanto tiempo había esperado el cumplimiento de la promesa de Dios y que durante los oscuros años de servidumbre había sido un recordatorio de la liberación de Israel. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna, el contexto histórico del Éxodo fue bastante cruel, difícil y largo. Sin embargo, el Señor en sus tiempos divinos se manifestó a su pueblo y los liberó. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.